Dice el primer ejercicio aquí que tenemos sobre diccionarios, definir una función que se llame salidas, que va a recibir un número n de jugadores. Ese número nos lo puede dar o le podemos pedir al usuario, digamos. Esta función va a generar un diccionario con cada jugador como clave, diferentes jugadores, y como cada valor va a tener una lista que tenga este aspecto. Cada lista va a tener como primer elemento un equipo de fútbol y como segundo elemento el año en el que se retiró ese jugador de ese equipo. Entonces, después vamos a comprobar si el jugador se retiró de ese equipo en 2023 o en 2024. Se va a mostrar por pantalla el texto que diga la salida de este jugador de tal equipo fue reciente. Solo si cumple esa condición, que sea 2023 o 2024. Entonces empezamos aquí definiendo la función que se llama salidas, que como dice va a recibir un número n en este caso. Se ponen los dos puntos cuando uno define una función y lo que vamos a hacer es generar un diccionario. A este diccionario vamos a llamarlo en este caso D directamente. D, y los diccionarios vacíos se representan con llaves, así nomás. Entonces nos dice que cada jugador va a ser una clave de ese diccionario. ¿Cómo hallamos Dis- nosotros esos jugadores? Estás compartiendo pantalla, disculpa. Ah, no se está compartiendo. Espera que avise. Oye, Habla. ¿ya tienes grupo de comunicación? Ya me... Ya por WhatsApp te escribo después de eso. Ya te puse ahí. Ya es que, pero a mí no me contes porque ya estoy como man. Ah, ya. Ahí me avisas más tarde entonces. Hasta más luego de eso. Tranquilo. No, no, pero mínimo de cuánto es. De 2, 3 o 4 puede ser. Ah, ya, Sí, ya sigue, sigue. ahí me avisa. Sí. Para que me avise que no estaba la pantalla ahí. Ya, entonces estamos definiendo el diccionario aquí. Un diccionario vacío. A este diccionario nosotros le vamos a meter n número de jugadores. En este caso le puedo meter unos 2, 3, 4, unos 7 jugadores, por ejemplo. Pero para esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo definimos el número de jugadores? Con n. ¿Y cómo hacemos para que se repita lo mismo en cada caso? O sea, lo que vamos a hacer es que el usuario ingrese un nombre del jugador. Por ejemplo, le decimos al usuario que ponga ingrese el nombre de un jugador, de un futbolista. Ya. Eso es lo que va a hacer el usuario. A esta entrada le vamos a poner un nombre que se llame jugador. Ya. Y eso es lo que va a poner el usuario. Después de eso, ¿qué va a poner también? Va a poner dos cosas más. El club en el que jugó, el equipo en el que jugó. Club o equipo, pongámosle. Input. Vamos a ponerle eh, equipo de fútbol, equipo. Ya. Y otro dato era el que nos pide el año en el que se retiró. Vamos a ponerle, asignarle la variable año. Entonces vamos a poner input año en que se retiró. Aquí vamos a poner ejemplos después. Ya. Ahora, ese año, nosotros de primer parcial vimos que si uno mete un año en el input, un número, por ejemplo, un número entero, por ejemplo 2023 en input, esto nos va a quedar como cadena. Esto, si uno lo pone dentro de un input, sigue siendo una cadena, es un str. ¿Cómo lo convertimos ese número a entero para poder comparar mayor, menor o hacer operaciones con ese número? Se pone simplemente int como prefijo de ese año, de esa cadena, perdón. Ya, entonces al tener eso, convertimos esto directamente en un entero. Y ese 2023 se vuelve directamente 2023 ya en número, en entero. Ahora, vamos a hacer eso por cada jugador. Pero no vamos a ponerlo entonces 7 veces. Si van a ser 7 jugadores, no vamos a hacer lo mismo 7 veces. Porque estaríamos haciendo 21 líneas de código y desaprovechando la oportunidad que tenemos aquí de usar
un bucle, que sería en este caso un for. ¿Cómo hacemos que se repita el mismo ciclo 7 veces o n veces? Ponemos aquí un rango. Vamos a ponerle que i es el numerito que va avanzando en el rango, por primera vez, segunda vez, tercera vez, hasta la séptima vez. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos for i in range y le damos el número de variables, el número de veces, perdón, que se va a repetir. En este caso n es el número de veces. Si uno pone que n es igual a 7, vamos a repetir lo mismo para 7 jugadores con 7 clubes con 7 años diferentes. Y listo. Entonces esto nos quedaría así. Aquí bajamos, todo va una columna después del for. Y ya, lo que estamos haciendo aquí es repetir. Por ejemplo, si n es 7, vamos a repetir el mismo ciclo 7 veces. Vamos a obtener 7 jugadores, 7 clubes y 7 años. Ahora, ¿qué hacemos dentro del for? Aparte de obtener las variables. Cuando ya obtuvimos esas variables, vamos a asignarle al diccionario lo que nos decía el ejercicio. Nos dice que le asignemos como clave el nombre del jugador y como valor una lista con el equipo y el año de retiro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por la definición de diccionarios, sabemos que tienen los diccionarios una clave que nosotros podemos indexarla. Ya no es como listas, que las listas se indexan en la posición 0, 1, 2, 3 con números. En los diccionarios se indexa con la palabra que está como clave. En este caso la palabra es jugador. Por ejemplo, uno mete el jugador Neymar. Va a ser el diccionario en la posición en la que esté Neymar. ¿Y qué nos va a dar eso? Nos debería dar una lista con el aspecto que nosotros pusimos acá. Con este aspecto. Una lista que tenga el equipo y el año que habíamos dicho. Entonces, ¿qué le vamos a poner aquí? Una lista que tenga dos cosas. El club, que es la variable que asignamos aquí, coma, el año. Y ya está, ya tenemos nuestro diccionario ahí. En este caso tenemos su clave y su valor, que es una lista en este caso. Pero eso se va a hacer en una vez, pero como lo tenemos dentro del for, lo vamos a repetir n veces, como ya habíamos dicho. Entonces, ya con eso vamos a tener nuestro diccionario formado. Con esto ya va a ser suficiente. Ahora, ¿qué nos pide la función? Que comparemos si es que en 2023 o en 2024 se retiró ese jugador. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a comparar. Si el año del jugador es igual a 2023 o el año del jugador en el que se retiró es igual a 2024, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir, vamos a retornar, mejor dicho, y mostrar por pantalla un texto que diga esto: la salida de tal jugador de ese equipo fue reciente. Significa que fue en estos últimos años. Entonces vamos a retornar nosotros un mensaje a retornar, por ejemplo. Mensaje a retornar, pongamos. Mensaje nomás. Ese mensaje vamos a ponerlo con punto format en este caso. Punto format es para mezclar cadenas y variables dentro de la misma línea. Y ya. Entonces le ponemos el jugador, la salida del jugador, perdón, la salida de, entre llaves ponemos qué jugadores, por ejemplo Neymar, Messi, Suárez, cualquiera. La salida de este jugador del club. ¿Cómo ponemos el equipo en el que está? Como la variable club que nosotros recibimos fue reciente. Y ya está. Con eso ya estaría todo. ¿Y qué vamos a hacer? Imprimirlo directamente. Imprimiríamos nosotros ese mensaje. Print mensaje. Con eso ya estaría el ejercicio ahí. Ahora, ¿cómo hacemos que funcione la función y que se imprima eso? Vamos a darle nosotros un valor a esta variable. Podemos ponerle en este caso 6 jugadores que vamos a poner.
Ya, de esos 6 jugadores vamos a probar ahorita nosotros, con ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos? Ah, no aparece nada aquí. Ah, ya, no aparece porque nosotros no hemos llamado a la función. Cuando uno da una función y da un valor, todo esto está dentro de una función. Pero lo que tenemos que hacer es tenerla acá en la primera columna, fuera del def, fuera de la función. Vamos a llamar nosotros esta función salidas. ¿Y qué valor va a recibir? El valor n, que en este caso es 6. Ya. Vamos a hacer 6 veces nosotros ese ciclo. Y aquí ya me aparece ahora sí. Ya. Aquí nos dice, ingrese el nombre del futbolista. Vamos a poner Messi. Ingrese el equipo en el que estaba, Barcelona. ¿Y en qué año se retiró Messi de Barcelona? 2021. Ingrese otro nombre de futbolista, Benzema, pongámosle. ¿En qué equipo estaba? Real Madrid. ¿Y en qué año se retiró? 2023. Ya, otro más vamos a ponerle. Pongamos Iniesta. ¿De qué equipo se retiró? De Barcelona. ¿En qué año fue? 2018. Y así vamos a hacerlo 6 veces lo mismo. Pongámosle aquí Mbappé. ¿De qué equipo se fue? Del PSG. ¿En qué año? Este año. Otro más, pongámosle por ejemplo Bellingham. Bellingham, que se retiró del Dortmund y se fue al Madrid. ¿Cuándo fue? El año pasado. Y otro futbolista más, pongamos Neymar Jr., que estuvo en Barcelona hasta 2017. Ya. Ya estaría. Y allá. ¿Por qué no se imprime aquí? Porque pusimos el if que el año va a ser igual a 2023 o a 2024, pero no nos está tomando el año como entero en este caso. Nos lo está tomando diferente. Ya. No le está comparando a 2023 o a 2024. Porque aquí debería haberse impreso, por ejemplo. Ah, no, ya está. Lo que habíamos dicho era que si es 2023 o 2024, se le va a imprimir un mensaje a ese jugador. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo. A los que le aparece es a Benzema. Benzema, que se fue en 2023, le aparece aquí. La salida de Benzema del Real Madrid fue reciente. Aquí no, porque fue 2018. A Mbappé sí le aparece porque fue este año. Le sale la salida de Mbappé del PSG, fue reciente. Aquí no le sale. Aquí a Bellingham sí le sale porque fue el año pasado. Entonces la salida de Bellingham del Dortmund también fue reciente. Y a Neymar, ¿por qué no le aparece? Porque fue en 2017, lo cual no es ninguno de los 2 últimos años. Y ya está. Con ese ya estaría el ejercicio de diccionarios. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Sí o qué, Luis? ¿Qué cosa? Facilito eso. A vaca. Vaca dice. No sabes diccionarios, loco. Vamos entonces con archivos ahorita. Si diccionarios ya está, vamos a poner una pepa de archivos. Ya. Para archivos, pongamos un poquito aquí lo que son los archivos en Python. O sea, los archivos que uno puede abrir con Python directamente. Estos pueden ser de tipo .text, siempre terminan en .text o .txt o .csv, cualquiera de esos. Y hay más tipos también. Uno abre ese archivo y puede hacer operaciones, puede hacer tantas cosas con esos de ahí. Puede escribir sobre ellos, puede leerlos, puede
seguir escribiendo cosas nuevas, puede borrar todito y volver a escribir. Todo eso tiene algunas funciones. Las más conocidas y las que se van a usar aquí en FP son R, son la función W, son la función A. R es la que lee directamente el archivo. Uno abre y si le da la coma función R, directamente va a ser read o leer. El W significa write y es porque vas a escribir en ese archivo. Y la A sería exactamente lo mismo, pero no va a escribir de nuevo. Este va a borrar desde cero y va a escribir. Va a borrar todo y va a escribir algo nuevo. Vuelta con la A, uno va a seguir escribiendo a partir de lo que ya está. Eso es lo que hace el coma A. Ahora hay dos formas principalmente de abrir archivos. Cuando uno le asigna una variable, por ejemplo, le da a cualquier archivo, le da, por ejemplo, una variable file, que es archivo en inglés. Si uno pone archivo en inglés, le puede dar como es un open y puede poner aquí el nombre del archivo, que pongamos que se llama nuevo.txt, que es un archivo de texto, y coma la función que le quiero aplicar. Digamos que solo lo quiero leer, pondría así, coma R. Ahora digamos que quiero crear un nuevo archivo que se llame arc, por ejemplo. Así, arc. Hay otra forma de abrir eso, en el que no hay que asignarle así la variable de esa forma, sino que se abre de esta forma, con with, lo mismo que habíamos puesto en antes, open, y dentro de esto vamos a poner el nombre del archivo. Vamos a ponerle new.text, por ejemplo. Ya, coma, y que en este archivo queramos escribir. Le vamos a dar W. ¿Y cómo sabemos cómo se llama ese archivo new.text? Le vamos a poner as y le vamos a asignar un alias. Si en este caso el alias era file, aquí vamos a ponerle as arc, como habíamos dicho, y los dos puntos. Y después de esos dos puntos, nosotros en esta línea donde está la barrita esta, seguiríamos escribiendo y podemos asignarle más funciones. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno usa file, ahí está abriendo el archivo directamente. Está abriendo un archivo para leerlo desde cero. Y cuando ya hace un poco de operaciones ahí, lo que tiene que hacer al último es el file, cerrarlo de alguna manera. ¿Cómo se cierra un archivo en Python? Se lo cierra poniendo .close, paréntesis. Así, paréntesis vacíos. Ahí uno cerró el archivo directamente. Pero cuando uno usa with, no hace falta poner este .close. Está haciendo la apertura y cerradura directamente en una línea ahí. Es lo mismo. Es como que nos ahorramos una línea de código y ya por intuición a veces sale más fácil usar el with Buenas as. noches, profesor. Buenas noches, profe. Ya pues. Entonces, esa sería la teoría de cómo abrir archivos, escribir, cerrar, todo eso. Vamos entonces ahí con un ejercicio de esto. Digamos, uno pone un ejercicio de archivos. Uno puede crear el archivo, leer el archivo, hacer diferentes operaciones ahí mismo. Todo se puede. Y vamos a ver entonces en este caso. Dice, escriba un programa que cree un archivo, que cree, dice aquí. Esto es lo que vamos a hacer, crearlo desde cero nosotros. Un archivo de nombres con formato .txt, en el que a este usuario se le pida escribir 10 nombres cualquiera ahí. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Podemos usar cualquiera de las dos formas que vimos aquí. La de file igual a open o la de with open as con un alias.
¿Cuál vamos a usar en este caso? Podemos usar directamente la que vimos con with. Si nosotros ponemos with open, vamos a darle un nombre al archivo que termine en .txt. Pongámosle que el archivo de nombre se va a llamar nombres.txt. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Escribir, dice aquí. Lo que dice aquí, lo que nos pide el ejercicio, escribir 10 nombres. ¿Cómo hacemos eso? Le ponemos directamente la función que es para escribir en Python, que es w. Y a este archivo, a este open, le vamos a dar un alias. ¿El alias cuál va a ser? Vamos a ponerle file, o más corto, f nomás. Haz f. Con este archivo abierto que se va a llamar f, nosotros vamos a hacer operaciones para escribir y para más cosas. ¿Qué función se usa para escribir en Python? Así como tenemos la función close, que es para cerrar, tenemos una función que es para escribir palabras nuevas, cadenas, enteros, flotantes, booleanos, cualquier cosa. Entonces si uno le da al archivo llamado f un punto .groit, lo que estamos haciendo ahí es escribir algo nuevo, es escribir un nombre. ¿Qué nombre vamos a escribir? Uno que se le pide al usuario. Para eso aquí nosotros vamos a pedirle al usuario ingresa un nombre. Ingresa un nombre. No le vamos a pedir los 10 de golpe porque nos estaríamos poniendo a escribir 10 líneas de código, asignar 10 variables y hacer 10 líneas para escribir todo eso. Entonces hay una forma más fácil que ya vamos a ver. Pongámosle aquí a esta variable nombre. Ya. Entonces lo que va a escribir nuestro archivo f es la variable nombre. Si uno aquí por ejemplo pone el nombre Marta, lo que el archivo va a tener como escritura es el nombre Marta, así directamente. Pero como nos dice el ejercicio, vamos a hacer nosotros 10 nombres, no vamos a escribir solo uno, sino 10. Y vamos a hacer como hicimos en el ejercicio de diccionario. Vamos a usar un bucle para que se repita este lazo por más de una vez. En este caso va a ser por 10 veces. Vamos a iterar lo mismo, vamos a repetirlo en 10 ocasiones en este caso. En 10 ocasiones. Y ya, por 10 veces vamos nosotros a obtener una variable nombre. Y por 10 veces vamos a escribir nosotros sobre el archivo esa variable, digamos. Ya, cada vez se va a ir agregando algo nuevo a ese archivo. Ya. Entonces, digamos que uno quiere ejecutar el programa ahí. ¿Qué pasó? Loco, en la primera línea de as.f, Ya. ¿qué significa esa parte de ahí? As.f. Ajá. Ah, ya. Esto es lo que le expliqué antes. Hay profes que explican directamente esto. Que uno le asigna el archivo, por ejemplo le pone file, lo quiere llamar así, file. Y pone open y está creando un nuevo archivo que se llame nuevo.txt y lo quiere leer. Ahora el with es lo mismo, es ponerle el open, sino que el as es el alias que tú le vas a dar. Alias es como el nombre que tú le vas a dar al archivo. Por eso aquí dice arc, ese sería el nombre del archivo. En este caso, as f, ese es el O nombre sea, del puedo archivo. poner cualquier letra ahí, Sí, cualquier palabra. digamos que no lo quiero llamar f, lo quiero llamar archivo nuevo. Ya, Ah, ya. así. Y Ya te sobre ese entendí. archivo nuevo, yo acá lo que le voy a hacer al archivo nuevo es escribir sobre él, escribir en el archivo vacío. Y así, vamos agregando cosas nuevas dentro de él. Este as es solo el nombre que le vamos a poner. Sí, directamente. Ya. Seguimos entonces. Digamos que ya tenemos el lazo ahí y que uno ya quiere ejecutar el programa y ponerse a escribir 10 nombres y que se escriban dentro del archivo. ¿Cómo hacemos eso? Ya uno ejecuta el programa y lo que el programa le va a pedir a uno es ingresa un nombre. Vamos a poner aquí 10 nombres en total. Primero Daniel, enter. Después vamos a poner Andrea, enter. Vamos a poner
Antonio, seguimos, vamos a poner Íñigo, así, seguimos Carla, pongamos Jorge, pongamos Luis, pongamos Pedro, pongamos Nelson, seguimos Cristian y ya está. Ya, aquí en la consola el programa no nos va a devolver nada. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue escribir algo sobre un nuevo archivo. Algo en el archivo que nosotros creamos. El nombre es txt. ¿Y dónde va a aparecer ese? Acá a la izquierda, aquí abajito, se acaba de crear un archivo. Este no estaba en antes. Este se acaba de crear ahorita. Y como vemos nosotros, ya se acaban de escribir los 10 nombres. Daniel, Andrea, Antonio, Íñigo, Carla, todos. Pero, ¿por qué se escribieron todos juntos y sin espacio? Porque nosotros cuando pusimos aquí el nombre, no le añadimos nada más. Lo que hay que añadir es un salto de línea. El salto de línea se agrega así directamente. Ponemos aquí abajo f.write y el salto de línea es una cadena. Ponemos barra invertida n. Ese es un salto de línea. Se puede hacer así o se puede hacer en este caso en la misma línea. A lo que estamos haciendo le ponemos más y ponemos esta cosa de aquí. El salto de línea puede ir directamente dentro del paréntesis usando el más. El más porque estamos sumando una cadena más otra cadena. Esta variable representa una cadena más esta cadena que es el salto de línea. Estamos haciendo dos cadenas y ya. Y ahora otro error que había, y eso me olvidé decirles también. Aquí cuando no aparece Íñigo es porque la I tiene tilde. Primerito, la I de aquí es una I mayúscula con tilde. Y la ñ es como un carácter raro, digamos. Esto tiene un truco para escribirse ahí, porque normalmente no siempre se enseña y no siempre sale bien y uno dice por qué aparecerá de esa forma. Después el W, uno le puede poner aquí encoding. Encoding significa el código de caracteres que vas a usar. Encoding. ¿Y cómo se llama el código de caracteres para que funcionen las tildes y las ñes? Se llama así, UTF-8. Eso apunten si quieren, apunten por ahí o tengan pendiente eso. Tengan en cuenta porque cuando uno pone encoding UTF-8 está usando todos los caracteres, tildes, ñes, símbolos, dos puntos, comas, todo se va a escribir. Vamos a probar entonces de nuevo el programa, ya con el UTF-8, la codificación y con el salto de línea en cada uno. Escribamos aquí entonces los nombres. Habíamos puesto Íñigo, Jorge, Luis, Antonio, Carla, Daniel, Nelson, Pedro, pongamos María, pongamos Cristian y ya está. Ahí se acaban de escribir 10 nombres en el mismo archivo de nombres.txt. Pero como estamos usando W, como habíamos dicho, W borra todo y vuelve a escribir desde cero. ¿Qué significa ahí? Que ya cuando uno usa el nombre txt, se borraría esto y se volvería a escribir en sí. Ya. Ya. Vamos a escribir de nuevo porque no se guardó el programa. Vamos a ver entonces. Si ponemos Luis, ponemos Carla, ponemos Marta, Jorge, Antonio, vamos a poner Cristian, vamos a poner María, Nelson, el nombre Pedro, ya está. Los 10 nombres ya se escribieron acá. La primera línea sale porque es la primera vez que se está escribiendo con saltos de línea. Esto después de esa vez no sabe aparecer.
o si uno usa un programa online tampoco se va a aparecer. Esto es porque es Visual Studio Code. Y ya está. Aquí se acaban de escribir ya los nombres que pusimos: Luis, Carla, Marta, Jorge, Antonio, Cristian, María, Nelson, Pedro. Y ya estaría. Con esto nosotros acabamos de escribir ahí 10 nombres. Vamos a probar de nuevo, por ejemplo. Que uno ponga de nuevo el nombre que habíamos dicho: Íñigo, Luis. Ya está. Con eso acaban de escribirse ya los 10 nombres. Los 10 nombres que le dimos aquí. Y listo. Perdón, están 9 nombres aquí. No me había dado cuenta que estaban 9. ¿Por qué están 9 y no 10? Porque cuando uno pone aquí for i in range, lo que uno hace es repetir el lazo 10 veces, pero sin contar la décima vez. O sea, no estoy poniendo 10 veces los nombres. Estoy poniendo solo 3, 6, 9. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el número 10, pero no se cuenta nunca la última vez en un lazo. Entonces lo estoy poniendo 9 veces. Vamos a probar aquí de nuevo el código. Vamos a poner esto. Ponemos así. Ponemos luego ya está. Y aquí acabamos de escribir 3, 6, 9, 10, 11. A ver, no. 10 nombres nomás debería ser. Vamos a poner otra vez. Está fallando la computadora ahorita. El Visual Studio. Ya, ahí acabamos de escribir 10 nombres. 3, 6, 9, 10. El programa nos pidió 10 nombres y se acaban de escribir los 10 nombres. Era una falla en antes del programa o de que no analizaba bien el código. En este caso escribimos los 10. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En un archivo, ya separados por espacio y ya con la tilde y la ñ que nos faltaban antes. Con eso estamos completos entonces. Eso sería para escribir ya en archivos con codificación UTF-8. ¿Qué pasó? Una pregunta. ¿Dónde se guardan esos nombres? Los nombres ya están escritos en el archivo TXT. Sí, sino que falló, por eso me salieron como 3 errores por ahí. Pero ya ahorita ya está bien. El archivo, el nuevo archivo .txt, que es el nombres TXT, ahí están guardados los 10 nombres, ya separados y todo. ¿Y eso se guarda en Python mismo o en...? Sí, digamos donde yo tengo el archivo de ejercicios, que es este new1.py, en este estamos trabajando nosotros, aquí. Ah, Pero ya. donde se guardan los nombres es en un archivo ahí mismo, pero nuevo. Y ya no se llama .py, sino .txt Y directamente. se guardan automáticamente. Sí, ya en la computadora, si uno ve explorador de archivos, le sale directamente el nuevo archivo ya creado. Ah, ya. Lo creó desde Sí, Python. Así funciona. dale. Ahora vamos a hacer algo nosotros con ese archivo, con ese que acabamos de crear. Vamos a comentar toda esta parte y vamos a poner el último ejercicio aquí. Que este ejercicio
acumula lo que vimos en antes de diccionarios y la parte nueva de archivos, usando el archivo que tenemos. Dice entonces, define una función llamada nombres que va a recibir el archivo del ejercicio anterior. Va a recibir ese archivo y lo que va a hacer es devolver un diccionario con claves equivalentes al número de letras de cada nombre. Por ejemplo, si un nombre tiene 5 letras, la clave de ese archivo, perdón, la clave de ese diccionario, una clave va a ser 5. Si hay un nombre que tenga 4 letras, esa clave va a ser 4. Si hay un nombre que tenga 7 letras, esa clave va a ser 7 y así. Va a haber claves diferentes. ¿Y los valores cuáles van a ser? Unas listas de nombres, como hicimos en el ejercicio de los jugadores de fútbol, que tengan ese n número de letras. Por ejemplo, un nombre de 5 letras es Jorge y otro nombre es María. Ya, vamos a poner como valor de 5, vamos a ponerle una lista que tenga 2 nombres, María y Jorge ahí. Y ya estaría. Y después de todo eso, tenemos que imprimir o mostrar por pantalla ese diccionario creado. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo definimos la función? Como la función llamada nombres, que va a recibir el archivo del ejercicio anterior. ¿Cómo hacemos que reciba un archivo? Vamos a ponerle el nombre archivo directamente. Así, una variable que se llama archivo. Y los 2 puntos. Entonces empezamos dentro de la función. Lo que queremos retornar es un diccionario. Para eso vamos a empezar usando un diccionario vacío, como siempre. Y vamos a ir nosotros agregándole cosas. Cada vez vamos a ir agregando poco a poco más cosas ahí. Entonces, ¿cuáles van a ser las claves? Las claves van a ser el número de letras de cada nombre. Cuando uno ve aquí la parte que dice cada nombre, tenemos que hacer nosotros algo aquí. Tenemos que iterar uno por uno de los nombres. Tenemos que ir recorriendo el nombre Luis. Tenemos que recorrer la segunda línea, el nombre Antonio. Tenemos que recorrer la tercera, la cuarta, la quinta. En total 10 nombres. Y cada nombre va a ir siendo analizado uno por uno. ¿Cómo hacemos esto? Con el mismo for de antes. Con el for. El for, pero ya no vamos a hacerlo en un rango directamente. Sí. Oye, ¡Ey, bro! ya va el último ejercicio. Ponte pilas. Es que recién leo, bro. Chus. Mira, mira. Mira que este ejercicio acumula todito. Ya, a ver, ya. Te vas a YouTube después. Ok, ok. Sí. Bueno, definimos la función nombres que recibe el archivo que dijimos. Definimos también un diccionario vacío. Y a ese diccionario uno le va a ir agregando poco a poco más cosas. Entonces, lo que decíamos, vamos a recorrer cada línea. Y vamos a hacer, en este caso ya no usamos un range, usamos sino el for dentro del archivo. ¿Cómo hacemos eso? Para que se entienda, vamos a recorrer en total todas las líneas y vamos a hacer que cada línea se separe el nombre, se separe solo este nombre, se separe aquí solo este nombre, una por una. O sea, vamos a analizar cada línea en el conjunto de las líneas. ¿Qué sería esto? Hacer for línea in conjunto de líneas. Lo que estamos haciendo ahí es recorrer, como dijimos, cada línea en el conjunto de todas las líneas que tenemos. Ya. Y para cada línea, ¿qué vamos a hacer? Si uno coge la línea en total, vamos a comentar esta parte. Si uno coge, por ejemplo, la primera línea, lo que va a tener ahí es Luis, pero no solo Luis. Lo que tiene al lado Luis es un salto de línea oculto, sino que no se lo ve aquí porque directamente está. Es como poner enter. Poner enter significa poner barra invertida n. Entonces lo que tenemos es Luis barra invertida n. ¿Ya? O Luis y un salto de línea. Así. Eso es lo que tenemos en esa línea. ¿Cómo le quitamos esa vaina? ¿Cómo le quitamos el Luis? La barra invertida n, perdón. Y dejar solo el nombre. Esto se hace así. Se pone la variable nombre, por ejemplo.
Y a esa variable nombre le vamos a dar, perdón. Ah, ya, me olvidé antes de decir algo. Teníamos que abrir el archivo antes que todo. Tenemos que abrir el archivo como hicimos en antes, dándole un alias, por ejemplo. A ese archivo .txt vamos a leerlo, solo a leerlo en este caso, no escribir. Vamos a ponerle también el encoding igual a UTF-8. Eso me olvidé de decirle. Y vamos a ponerle un alias que se llame arch, así, de archivo. Ya. Ahora sí, dentro del archivo vamos a usar un for. Pero antes de eso, hay una función para archivos que se llama el archivo .readlines. ¿Qué es lo que hace el .readlines? Lo que habíamos dicho en antes. Ese .readlines va a hacer que funcionen en total las 11 líneas y podemos hacer operaciones con eso. Cuando uno hace esto, ya podemos aplicarle for nosotros. Antes no podemos. Y este .readlines termina con un paréntesis vacío. ¿Qué pasó? Ah, lista dice. Vamos a poner entonces el for. Ya tenemos el for, ya tenemos el .readlines y empezamos ahora sí a aplicarle cosas a cada línea. A la primera línea, por ejemplo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a querer sacar solo el nombre. ¿Y cómo saca uno solo el nombre? Haciéndole algo a esa línea. A esa línea, como dijimos, tiene un n, perdón, un barra invertida n. ¿Cómo se quita ese salto de línea? Con la función .strip y con paréntesis vacíos. Ese línea.strip lo que le va a hacer es dejarlo como un Luis y así en el salto de línea. Eso es lo que hace la función .strip, nada más. Le estamos quitando y estamos igualando el nombre al nombre de Luis, y así vamos a hacer lo mismo en cada uno de ellos. Aquí ya no va a estar Antonio salto de línea, sino solo Antonio, y así poco a poco con cada uno de ellos. Entonces ya tenemos un nombre, ya está. ¿Qué más queríamos saber? El número de letras que tiene ese nombre. ¿Cómo hallamos el número de letras de cada uno? Si nos acordamos del primer parcial, tenemos que ver nosotros que ese número de letras va a ser la longitud de esa cadena. ¿Cómo se lleva la longitud? Con len y entre paréntesis la variable nombre. ¿Qué quiere decir? Si usamos, por ejemplo, el len de Luis, la longitud de Luis va a ser 4. ¿Por qué? Porque tiene en total 4 letras ahí. Eso significa. Y ya. Y con eso ya sería suficiente para agregar a este diccionario vacío. Porque ya tenemos las claves y los valores para cada uno de ellos, ya que aplicamos for línea y líneas. Ya. Aquí líneas era el arch.readlines. Por eso nos aparece en amarillo. Ya. Ahí ya está. Sin ningún error. Y estamos aplicando directamente cada paso en orden, así paso por paso. Ahora sí, vamos a asignar claves y valores al diccionario. Entonces, vamos a asignarle la clave n al diccionario. Por ejemplo, la clave 4. Poniendo un caso particular, el diccionario en la posición 4 va a ser una lista de nombres que tengan 4 letras. ¿Cómo hacemos eso? Le igualamos el D indexado en 4 a una lista que tenga ese nombre. Poniendo un ejemplo, D en la posición 4 va a ser Luis, una lista que tenga Luis, coma, Iker, porque también tiene 4 letras, y así. No sé si me va a entender hasta ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Entonces, eso va a pasar. Eso es lo que va a pasar ahí. Pero ¿qué pasa si... Oye, Habla. ahí lo que hiciste es un diccionario, ¿sé qué? Sí. No, o sea, el diccionario ya está creado desde arriba. Lo que estoy haciendo aquí es dándole una clave Agregarle. y un valor.
Eso es un diccionario, cosa que tiene clave y valor. O sea, estamos haciendo esto. El diccionario ahorita va quedando así. O sea, ¡Luis! ¡Qué pro! qué loco. Y ahí está, O ahí sea, está. Ahí o va quedando el sea, diccionario ahorita. ajá, ahí va a salir, Ujú. pero va a salir en la Oye, pero N. ¿qué te dice el enunciado? Ahorita estamos en confianza. ¿Qué te dice el enunciado? Que saques como que un diccionario que tenga como número antes de cada, o sea, como clave Sí, el número de sí. Eso del principio era. Como clave gay. va a tener el número de letras de cada nombre. O sea, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la clave. Oye, pero mi profesora Carmen Bacal me dijo que no podía yo usar Readlines, porque el Readlines me creaba una lista. Y me ¿Ya? dijo que, o sea, sí me la enseñó, o sea, yo la estudié para el control de lectura, pero la man dijo de que no podíamos usarla. O sea, depende del profe de cada uno. En las lecciones a veces no dejan. Pero para el examen fijo va algo que sí necesite readlines. Para mejoramiento, por Yes. ejemplo, me fue cosas full con readlines. Y me tocó aprender y me tocó practicar como 20 ejercicios de eso. Pero es chévere eso. Porque es mejor usar readlines a veces que readline. Porque si no tienes que usar uno O por sea, uno. Readlines solo te lee la frasecita, pero es que Readlines te lo convierte en lista. Sí. Y esa es la cosa, que igual tienes que usar un for. Y aunque uses readline, igual tienes que usar un readline metido en un for. O sea, uno para cada línea. Es lo mismo ahí. Claro. Mm, bueno, entonces seguimos. Oye, aguanta, escucha. Dime. ¿Por qué ahí pones 4 y solo hay dos nombres? Porque 4 es la longitud de cada nombre. 4 es el número de letras que tienen los nombres. Habla Ah, bien. la plena. Sí, Este es man. verdad, es verdad. Es que estoy dormido. ¿Qué hace en readline? Dice este man. Sí, no, el readline. Sí, o sea, te convierte en lista. Pero lo que te hace es convertir en lista cada línea. O sea, en total todas las líneas. Tienes una lista con Luis, salto de línea, Antonio, salto de línea, Iker, salto de línea, y uno por uno. Sí, cada línea se hace un elemento, es una lista en total. Imprimamos, por ejemplo, para que vean qué es readline. Vamos a poner aquí nombres. Lo que representa readline es esto. Eh, No, pues nombres. bro, te falta el return. ¿Qué cosa? Sí, El sí, return, pues. eso estoy haciendo. Déjame ver. Todavía no es Ya, que sí, que todavía no es la sí. función final, es línea. O sea, pero tú lo vas a imprimir sin el return. Ok, Prints. Print. Ayudante de cartón. Habla bien. correcto. Segunda clase que doy, tú también. ¿Ves esa pendejada? Y esto vas a subir a YouTube, loco. Sí. Así hablando con este No, vocabulario. mira. Para Antonio que quería saber qué es esto. Esto me devuelve el readline. Ya. Dice, es una lista con cada cosa del archivo de texto que teníamos. Primer elemento, Luis, salto de línea. Segundo elemento, Antonio, salto de línea. Tercer elemento, así. Oye, Todo. pero ¿sabes algo interesante? Yo no sabía que el strip también eliminaba el salto. Claro, podemos usar strip o podemos usar punto split y esto, entre comillas, claro. Eso es lo que podemos hacer. Podemos usar split o strip, cualquiera de los dos. Pero más seguro es el strip, porque directamente te lo elimina sin meter nada dentro del paréntesis. Directamente es para quitar saltos de línea, por definición de strip. El split vuelta te lo separa en listas, digamos. Y a veces no te sirve, a veces te sirve, o a veces te marea vuelta. Así es. Ujú. ¿Sí o no? Ya entendiste, Luis, entonces, que Ya, este es la longitud de cada nombre. Este no es el número de elementos. ya te tengo un ejercicio más. Oye, si está Pepa este. Deja terminar. Porque falta todavía. No es que con eso ya acabó. Mira, aquí hay dos Ya, pues, condiciones. ¿regresas al diccionario o quieres otra vez más? Pues, Ya, hasta otra cosa. aquí el diccionario va aquí. ¿Cómo le hacemos que mi nombre aparezca ahí? O sea, que Iker aparezca ahí.
tenemos que hacer un punto append. O sea, al diccionario, indexado en n, esto es una lista. Le vamos a agregar Pero, un elemento. feliz. Sí, o sea, ya tenemos la lista. ¿Y qué pasa si queremos ir agregando nombres uno por uno? Vamos a poner punto append y el nombre. Ya. O sea, va a haber dos condiciones. La condición de que no exista y la condición de que ya existe esa clave y tenemos que agregar algo más. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que si la clave ya está en el diccionario, o sea, si n ya está en d, va a pasar algo. Ya. Pero ¿qué pasa? Bro, y si mejor defines, no, mira, algo más inteligente que me enseñaron en mi clase, Dime. que solo definas if n not in d Ya. y pones que la creas en la lista. Eso estoy Y haciendo. luego no creas ninguna otra elif, ni else, ni nada, porque ya creaste la lista y vas a poner d en n.append, nombre. ¿Me Esto. cachas? Esto de aquí. Ajá, pero sin el elif. El if. ¿Y cómo hago que salga la misma condición? O sea, tú dices Porque quitar la esto. lista, escúchame, porque, escúchame, la lista te lo va a leer, si no está, te va a crear una nueva. Ya. Y ya si está creada, la otra solo la vas a agregar, ¿entiendes? Ujú. Ya, lo que Ya, pues, estamos haciendo es esto de aquí. Ya estamos poniendo el Luis. Ahora, ¿qué pasa si pasa por mi nombre Iker, digamos? Pasa por Iker y no, ¿y cómo agrego mi nombre si es que Pero no esté quítale la pasando? indexación al D, el D del diccionario de la línea de la última, ajá, de esa de la indexación. Ya. No, o sea, la indentación, perdón, la indentación. ¿Cuál indentación? La... La D, bájala a la misma altura del if. Ah, eso. Ajá, Ya. Y que en cada uno se vaya agregando a esa lista el nombre. Mm, ajá, ajá. directamente. Y esto sería una lista vacía, ¿no? Ajá, una lista vacía. Así es. Vamos a probar a ver qué hace. Y entonces al final de todo, retornaríamos el diccionario. Vamos a ver si funciona o no. Vamos a ver. Ya está. Lo que devolvió es Luis, Iker, Antonio, Natalia, de 7 letras, Carla, Karen. Ha sido pilas tú. Sí salió, sí salió. ¡Ey, ey! Salió Correcto. directamente. Me papió. Oye, Correcto. salió. Salió chévere. O sea, sí, eso no me acordaba yo. Yo le iba a meter un if y un else, o el if, que es lo mismo en este caso. Y iba a hacer lo que estaba haciendo. O sea, se puede hacer así, poniendo el nombre y poniendo aquí un else. Y después de eso poner el espacio. Es lo mismo en sí. Pero te estás ahorrando una línea de código y estás haciéndolo más intuitivo y más corto todavía si lo haces como dijiste. Mm. Se puede hacer de dos formas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vamos a Que a comentar ver, esto. ¿quién debería ser el ayudante? No, Qué no. bestia hoy. Es Futura ayudante de es FP. broma, es broma, es Ahí broma. está, ahí está. Vamos a dejar como dijiste. Que D en N va a ser, o sea, va a agregar el nombre siempre. Siempre, siempre lo va a agregar. Pase lo que pase o no. Ahí está. Creando una lista vacía y agregando el nombre. Listo, entonces. Ya. Ese sería todo el ejercicio ahí. Y ya. Después seguimos con más ejercicios pepas de todo. De archivos mezclados con diccionarios. ¿Y a se qué hora viene el enseñas NumPy. vectorial? Y álgebra también.